Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre el liderazgo y la iglesia. Hoy tenemos una buena pregunta y la pregunta es esta. ¿Qué hacer cuando el pastor, quien tiene comportamientos indecentes, teniendo mal testimonio, y lo peor, no reconoce su condición y muchos menos se arrepiente? Wow, pesada la situación. Y yo creo que esa no es una situación que ocurre solamente en la iglesia de la persona que nos manda esta pregunta. Yo creo que ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque los pastores somos humanos. Y tenemos la misma tentación y quizás más tentaciones y más ataques del enemigo. Y tenemos la misma carne que tiene todo lo demás. Y uno no es inmune, está inmune a lo que hace el enemigo y su carne en su contra. Entonces, los pastores a veces se portan mal. Y la pregunta es, ¿qué debe uno hacer cuando es parte de una iglesia, cuando es pastor? Y lo que dice esa persona aquí me hace pensar que no es que el pastor hizo una cosa o dijo una cosa inapropiada o algo indecente una vez, sino que es un patrón de vida, es un estilo de vida. Así es esa persona. El pastor ya se porta así. Porque si fuera diferente, si fuera que como una vez que hace algo, dice algo y entonces uno debería solo, sin hacer el gran escándalo, solo decir, hey, y no creo que eso fue... No creo que Jesús hubiera dicho eso, o hecho esa broma, o reído de esa cosa, o hecho esto, o mirado a la persona de esa forma. Yo no creo que eso es como Jesús haría. Y la persona diría, oh, es cierto, yo no debería, y se arrepentiría. Ya en el momento ya estuvo, uno confronta, se arrepiente, ya estuvo. Pero esta pregunta está hablando de un pastor que tiene un patrón de vivir así, es su estilo, de su forma de vivir, su forma de ser. ¿Qué hacer con alguien que es líder así? Y ahí es donde entra la dificultad muchas veces, porque muchas veces, y hemos hablado de eso antes en otro video, búsquelo en el canal de YouTube, pero tiene que ver con una pluralidad de ancianos o de pastores. Pero muchas veces por tener un pastor, y no es así en todas las iglesias, pero en muchas iglesias hay un solo pastor. Y lo que pasa es que tiene todo el control de la iglesia. Entonces, si quiere portarse mal, uno siente que el único remedio que tiene de irse de la iglesia. Pero yo creo que la Biblia nos enseña otro camino. Antes de solo irse de la iglesia y buscar otra iglesia. La Biblia nos enseña que tenemos que guiar a los líderes. Mira lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso, voy a decir 19, sí. Contra un anciano, es el pastor, contra un anciano, no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es asegurarte que no es un malentendido o algo de una vez que solo hay que ir a la persona a corregir o preguntar o confrontar y ya estuvo, dejarlo. No admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es asegurar que no es un chisme, que no es un rumor, que la gente está hablando, pero nadie vio nada, entonces no pasó nada. Asegurar que es así, y eso no significa ir a hablar con todo el mundo y hacer una encuesta, sino solo asegurarse que es algo que uno mismo ha visto y que yo he visto eso, no otros me han dicho. Entonces, si es así, si es algo conocido, algo real, 2 o 3 testigos, el verso 20 dice, a los que persisten en pecar. Este es el caso de esa pregunta. Es uno que es pastor, que ya 2 o 3 testigos, él es así, él vive así, esa es su forma de ser, su forma de vivir, y no es bíblico, no es digno de alguien. Bueno, en el capítulo 3, verso 1, es necesario que el obispo sea irreprensible. No es un comportamiento de alguien irreprensible. Es un pecado, en otras palabras, y como dicen en esa pregunta, mucho menos se arrepiente, no conoce su condición y no se arrepiente, o sea, que no reconoce que es pecado y no decide dejar el pecado. ¿Qué hacer? ¿Ok? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos.
para que los demás también teman. En otras palabras, cuando uno es líder, cuando uno es pastor, anciano, guía en la iglesia, cuando uno es líder y vive en pecado públicamente y no reconoce su pecado y no se arrepiente de su pecado y no quiere dejar su pecado y no confiesa su pecado, dice, hay que reprenderlos públicamente para que los demás teman. Porque de la misma forma, cuando uno es líder y lleva un mal ejemplo, los demás aprenden de ese mal ejemplo. Él dice, su exhortación, su corrección tiene que ser público para que los demás también aprendan que así no es como viven los cristianos. Porque si no, todos van a pensar así puedo ser. Si yo soy cristiano, yo puedo ser así también. ¿Cómo hacer eso en una iglesia local? Más si el pastor es la autoridad principal y no hay pluralidad de líderes y él es el que lleva el poder. Pues depende. En ese caso fue una mujer que escribió esa carta y yo siempre pienso que la corrección tiene que pasar entre, por ejemplo, si el pastor es hombre y como vimos en otro video, el pastor debería ser hombre. Si el pastor es hombre, entonces los hombres de la iglesia deben encargarse de ese caso. Los hombres de la iglesia deben ir al pastor y decir, no está bien, tienes que dejar este pecado. Y debe empezar con una confrontación. Y si acepta su pecado, si se arrepiente, perfecto. Y si pecó delante de otros, si otros lo han visto, entonces que confiéselo públicamente. Que sea reprendido y se arrepiente públicamente para que todo lo demás creen. Pero después que continúe con su liderazgo si no está descalificado. Pero si persiste en pecar, si dice, no, yo voy a ser así, yo no voy a arrepentirme, no voy a dejarlo. Entonces los hombres de la iglesia tienen que tomar la decisión de ponerlo bajo disciplina, de exhortarlo, de guiarlo, de decir, si sigues así, ya no eres irreprensible, ya no puedes ser uno de los ancianos o los pastores de esa iglesia, ya no puedes llevar ese liderazgo, tu pecado te va a descalificar de ser líder y guiarlo por los pasos, por corrección, por guía, por exhortación y a final de cuentas por disciplina y por quitarle el liderazgo que lleva si no está cumpliendo bien con la responsabilidad que tiene como líder en la iglesia. ¿Cómo hacerlo? Depende por la gobernación de la iglesia local donde están, pero eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer en esos casos. Hay que tener valor y hay que tener confianza y no hay que tener temor al hombre y hay que hacer lo que Dios pide que hagamos cuando los líderes persisten en pecar para que los demás aprendan y también para salvar el alma de ese líder para que pueda ser restaurado. Bueno, eso fue una pregunta difícil, pero la respuesta no fue difícil, pero hablar de ese tema es difícil y pensar en eso es difícil. Pero buena pregunta, gracias por mandarme esa pregunta y si tú tienes una pregunta del liderazgo, de la iglesia, de lo que tiene que ver con todo este tema, me pueden mandar la pregunta al correo electrónico preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com y yo haré un video y contestaré la pregunta. Que Dios te bendiga, nos veremos en la próxima.